El misterio judío de Isaac, el secreto que multiplica la riqueza. El viento soplaba fuerte sobre las colinas de Hebrón, arrastrando consigo el aroma a tierra seca y hierbas silvestres. Isaac, ya anciano pero con la mirada aún viva como el fuego de un horno de panadero, caminaba lentamente hacia el pozo de Beer-seba, apoyado en su bastón de olivo tallado. Sus manos, surcadas por décadas de trabajo y oración, acariciaban una pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. Dentro de ella no había monedas ni joyas, sino un pergamino amarillento, escrito con tinta de mirra y ceniza. Era el año 1823 a.C., y aunque el mundo aún no conocía el hierro ni las grandes ciudades de piedra, Isaac llevaba consigo un conocimiento que valía más que todos los rebaños de Canaán. Un secreto que su padre Abraham le había transmitido en susurros la noche antes de morir, cuando las estrellas brillaban como ojos vigilantes sobre la tienda familiar. Hijo mío, le había dicho Abraham con voz quebrada por la edad, la riqueza no es solo oro ni plata. Es un río que fluye donde tú lo dirijas. Pero hay una ley oculta, tan antigua como el primer hombre, que solo los patriarcas conocemos. Escucha bien. Isaac recordaba cada palabra mientras se detenía frente al pozo, donde una joven samaritana llenaba su cántaro. Ella lo miró con curiosidad, pero él solo sonrió, sacando del bolsillo una pequeña piedra blanca con vetas doradas. La riqueza se multiplica cuando entiendes que no es tuya, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras de su padre. Es un préstamo de Dios y como todo préstamo, debe circular. Con un gesto casi imperceptible, Isaac dejó caer la piedra en el cántaro de la mujer. Ella, sorprendida, miró el agua, que de repente brilló como si el sol se hubiera reflejado en ella con mayor intensidad. Bebe, le dijo Isaac. Y cuando llegues a tu casa, rompe esta piedra y siembra sus fragmentos en los 4 rincones de tu granero. La mujer, aunque desconfiada, asintió. No sabía que aquella piedra no era mágica, sino un símbolo. Un recordatorio de que la abundancia comienza cuando se comparte lo que se tiene, incluso si es poco. El primer principio, la semilla que nunca se come. 3 lunas después Isaac se sentó bajo la sombra de un sicómoro en Gerar, donde los mercaderes fenicios descansaban con sus caravanas cargadas de especias y sedas. Entre ellos estaba un hombre llamado Eleazar, un comerciante de Tiro que había perdido 3 barcos en una tormenta y ahora maldecía su suerte. Todo se lo llevó el mar, gruñó golpeando el suelo con su bastón. Hasta el último siclo de plata. Isaac, en silencio, sacó de su bolsa un puñado de granos de trigo y los colocó en la palma de Eleazar. Siembra esto en la tierra más árida que encuentres, dijo. Pero antes, dame la mitad. Eleazar lo miró como si estuviera loco. ¿La mitad? Si apenas es un puñado. Exactamente, respondió Isaac. Porque cuando das la mitad de lo poco que tienes, el cielo entiende que no temes a la escasez. Y entonces la escasez huye de ti. El comerciante sin otra opción, aceptó. A regañadientes entregó la mitad de los granos a Isaac y sembró el resto en un terreno pedregoso cerca del desierto. Para su asombro, en menos de un ciclo lunar, brotaron espigas tan altas que los pájaros no podían alcanzar su cima. Y cuando las cosechó encontró que por cada grano sembrado, habían crecido 100. Eleazar regresó a Tiro con más riqueza de la que había perdido. Pero esta vez, antes de zarpar, dejó en las manos de Isaac una bolsa con 30 siclos de plata. Toma, dijo. Es la mitad de mis ganancias. Isaac sonrió y devolvió 20 siclos al comerciante. Guárdalos. La próxima vez, dame solo un décimo. Porque la generosidad no es un trueque, sino un ciclo. El segundo principio, el décimo que abre los cielos. El secreto de Isaac no era la avaricia, sino la ley del diezmo. No como un impuesto, sino como un pacto. Cada vez que recibía algo, ya fuera un cordero, un saco de cebada o una moneda de bronce, separaba la 10ª parte y la entregaba a quien más lo necesitara. Pero no lo hacía por caridad, sino por estrategia. El dinero es como un río, explicaba a sus hijos, Esaú y Jacob. Si lo represas, se pudre. Si lo dejas fluir, trae más agua. Pero si das el diezmo primero, antes de gastar nada, es como cavar un canal directo hacia la fuente. Un día, un pastor llamado Labán llegó a su tienda, hambriento y con las ropas rasgadas. Mis ovejas murieron por la sequía, gimió. No tengo nada. Isaac, en lugar de darle pan, le ofreció un trato.
Trabaja para mí 1 año. Al final, te daré el diezmo de mi rebaño. Labán aceptó pensando que recibiría unas pocas ovejas. Pero al cabo de 12 lunas, Isaac le entregó 100 animales, las mejores de su hato. ¿Por qué me das tanto?, preguntó Labán aturdido. Podrías haberte quedado con todo. Porque cuando das más de lo que te piden, respondió Isaac, el universo te devuelve más de lo que das. Pero si das menos de lo que debes, hasta lo poco se te arrebata. Labán años después se convertiría en uno de los hombres más ricos de Harán. Y siempre recordaba la lección: la riqueza no se acumula, se atrae. El tercer principio, el nombre secreto de la abundancia. La noche antes de su muerte, Isaac llamó a su hijo Jacob y le entregó el pergamino que llevaba consigo desde hacía décadas. En él, escrito en caracteres antiguos, había una sola palabra en hebreo. YHVH Yire. El Señor proveerá, tradujo Isaac. Pero no es una promesa pasiva. Es una ley. Cuando pronuncias este nombre con fe y acción, las puertas se abren. Pero hay una condición: debes invertir en lo que no ves. Jacob frunció el ceño. ¿Invertir en lo invisible? Sí, asintió Isaac. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a tu hermano Ismael, Dios detuvo su mano y le mostró un carnero atrapado en un arbusto. ¿Crees que fue casualidad? No. Abraham había sembrado su fe años antes, cuando dejó su tierra sin saber a dónde iba. Dios no premia la esperanza ociosa, sino la fe que se mueve. Isaac cerró los ojos, sintiendo que su tiempo se acababa. Hay un cuarto principio, Jacob. El más poderoso. Pero solo podrás entenderlo cuando hayas dominado los 3 primeros. Y con esas palabras el patriarca exhaló su último aliento, dejando a Jacob con un pergamino, una piedra blanca y un misterio por resolver. El legado que cruza los siglos. Años después, cuando los judíos fueron esclavizados en Egipto, fue el conocimiento de Jacob transmitido a José, lo que salvó a su pueblo de la hambruna. Cuando Salomón construyó el templo, aplicó los mismos principios para acumular riquezas que asombraron al mundo. Y cuando los mercaderes sefardíes dominaron el comercio en la Edad Media, era el misterio de Isaac lo que guiaba sus transacciones. Porque la verdadera riqueza no está en atesorar, sino en activar. No en guardar, sino en hacer circular. Y quien entiende esto descubre que el dinero no es un amo, sino un sirviente. Y así, bajo las mismas estrellas que iluminaron a Isaac aquella noche en Beerseba, el secreto sigue vivo, esperando a quien esté dispuesto a sembrar antes de cosechar. El último guardián. El aire en el zoco de Fez olía a especias quemadas y cuero húmedo. Entre los gritos de los vendedores y el murmullo de las transacciones en árabe, hebreo y ladino, un hombre de barba plateada observaba desde las sombras de un arco de piedra. Su nombre era Yehuda ben Shlomo, el último de una línea que se remontaba a los banqueros de la Córdoba omeya, a los tesoreros de Alfonso X el Sabio, y más allá aún, a los mercaderes que comerciaban con sedas en la ruta de la seda cuando el nombre de Israel aún no era un eco, sino un pueblo en marcha. En sus manos, desgastadas por décadas de contar monedas y trazar rutas en mapas de pergamino, sostenía un pequeño cofre de olivo tallado. No contenía oro, ni piedras preciosas, ni siquiera los documentos que acreditaban su fortuna. Esparcida en préstamos a sultanes, en participaciones de barcos genoveses y en tierras que nunca había pisado. Dentro solo había un rollo de vitela con letras descoloridas, escrito en un hebreo arcaico que pocos podían descifrar. Era el legado, la misma enseñanza que Isaac transmitió a Jacob, que José usó para salvar Egipto, que Salomón aplicó para construir un imperio sin espadas. Pero Yehuda no tenía hijos. Su única hija, Miriam, había huido años atrás con un cristiano converso, rompiendo el linaje. Y ahora, mientras el sol se ponía sobre las azoteas de Fez, sabía que su tiempo se agotaba. Los rumores de expulsiones llegaban desde España, y el sultán, cada vez más paranoico, había comenzado a confiscar bienes de los judíos bajo acusaciones de herejía. El secreto no podía morir con él. Miriam no había olvidado. Aunque vivía en Lisboa bajo el nombre de María de Silva, vestida con sayas de dama portuguesa y rezando misas los domingos, las noches la encontraban susurrando en ladino mientras mecía a su hijo, Daniel. El niño, de ojos oscuros como los de su abuelo, jugaba con una moneda de plata que Yehuda le había enviado en secreto años atrás, grabada con un símbolo, un árbol cuyas raíces se entrelazaban con sus ramas, formando un círculo.
El dinero es como la sangre, le había dicho su madre una noche, mientras el viento azotaba las velas de los barcos en el Tajo. Si se estanca, envenena. Si fluye, da vida. Daniel no entendía entonces. Pero esa tarde, mientras ayudaba a un mercader flamenco a cargar sacos de pimienta en el puerto, vio a un hombre encorvado, apoyado en un bastón de ébano, observándolo desde el muelle. Llevaba un anillo con el mismo símbolo de la moneda. Tu abuelo te espera, dijo el hombre en un portugués roto. Pero no en esta vida. Yehuda murió esa misma noche en una posada cerca del puerto con el cofre de olivo bajo su almohada. Antes de cerrar los ojos, susurró una dirección en Venecia y el nombre de un banquero, Eliano Montalcino. Él sabe. Miriam llegó demasiado tarde. Solo encontró el cofre y una carta escrita con tinta roja, como sangre seca. No guardes lo que debes sembrar. El árbol que no da fruto se pudre desde las raíces. Ve a Venecia. El legado no es tuyo para poseerlo, sino para activarlo. Con lágrimas que no pudo contener, rompió el sello del cofre. Dentro, junto al pergamino, había una semilla de granado envuelta en seda. Venecia era un laberinto de canales y secretos. Eliano Montalcino no era un banquero común, era un hombre que prestaba dinero a dogos y cardenales, pero nunca cobraba intereses. El interés es la semilla del odio, decía, mientras servía vino dulce en copas de cristal de Murano. Tu padre entendió lo que pocos comprenden, le explicó a Miriam, sentada en su estudio frente a un mapa del mundo conocido. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que pones en movimiento. Un préstamo a un artesano para que compre herramientas, un barco cargado de libros en lugar de armas, un pozo cavado en un pueblo sediento. Eso perdura. El oro se gasta. La plata se oxida. Pero un acto que genera más actos, eso es eternidad. Miriam miró a su hijo, que jugaba con un ábaco de marfil en un rincón. ¿Y si el mundo no quiere fluir? ¿Si los reyes cierran los puertos y los sacerdotes queman los libros? Eliano sonrió mostrando dientes amarillentos por el tiempo. Entonces encuentras otro camino. Como los ríos bajo la tierra. Como las raíces que rompen la piedra. Años después, cuando los judíos fueron expulsados de España y Portugal, fueron las redes de Miriam, tejidas con préstamos sin interés, alianzas con mercaderes armenios y rutinas de comercio que esquivaban las prohibiciones, las que salvaron a cientos. No con caravanas de oro, sino con letras de cambio ocultas en costuras, con sociedades secretas que compraban tierras a nombre de cristianos, con escuelas donde se enseñaba a leer contratos antes que salmos. Daniel, ya un hombre, viajó a Ámsterdam, donde los banqueros sefardíes financiaron la primera bolsa de valores del mundo. No por ambición, sino porque entendían que el dinero, como el conocimiento, debe circular para multiplicarse. Y cuando los hugonotes franceses huían de la persecución, fueron las mismas familias las que les extendieron créditos sin garantías, recordando las palabras de Yehuda. Un hombre con hambre no paga deudas. Un hombre con esperanza construye imperios. El legado no terminó ahí. Se filtró en los cafés de Londres, donde se negociaban acciones bajo el humo de las pipas, en los talleres de Frankfurt, donde los Rothschild aprendieron que la información es la verdadera moneda, en los campos de algodón de Nueva Orleans, donde un judío alsaciano llamado Bernard prestó semillas a los esclavos liberados en lugar de dinero, enseñándoles que la tierra paga dividendos más honestos que los bancos. Y hoy, cuando un joven en Tel Aviv invierte en una startup que lleva agua potable a África, o cuando una mujer en Buenos Aires crea un fondo para prestar sin intereses a madres solteras, están, sin saberlo, repitiendo el gesto de Isaac aquella noche en Beerseba, sembrar en la oscuridad, confiando en que el árbol crecerá. Porque la riqueza al final no es más que esto. Un acto de fe en el futuro. El árbol y la tormenta. El joven de Tel Aviv, Ariel, no sabía que su startup de filtros solares para purificar agua en el Sahel era el último eslabón de una cadena que comenzó con un puñado de semillas en Canaán. Tampoco lo sabía la mujer de Buenos Aires, Clara, cuando firmaba los primeros préstamos de su fondo raíces, escrito a mano en cuadernos de contabilidad que olían a café y a años viejos. Ambos creían estar inventando algo nuevo, pero solo estaban repitiendo, como todos, el gesto ancestral, confiar en que lo plantado en la oscuridad daría fruto. Ariel recibió la primera llamada de alerta un martes, mientras revisaba los prototipos en su taller de Jaffa. Era su socio en Níger, Amadou, con la voz quebrada por la estática y algo más: los pozos que cavamos en Agadez están secos.
La sequía llegó antes este año. La gente está bebiendo agua de charcos con animales muertos. Ariel apretó el teléfono contra la oreja como si eso pudiera cambiar el informe. Había invertido los ahorros de su familia, hipotecado el apartamento que heredó de su abuelo, un relojero de Odessa que llegó a Palestina con una maleta de herramientas y la convicción de que el tiempo, como el dinero, era algo que se reparaba. Ahora, los filtros que prometían salvar vidas se convertían en chatarra bajo el sol implacable. Esa misma tarde en un café de San Telmo, Clara recibió a una madre soltera llamada Sofía, quien le devolvió el préstamo en billetes arrugados y monedas sueltas. Gracias a usted, mi hija tiene zapatos nuevos, dijo Sofía, pero Clara notó las ojeras moradas bajo sus ojos, el temblor en las manos. ¿Todo bien?, preguntó. Sofía bajó la mirada, el dueño del taller donde trabajo subió el alquiler. Si no pago, me echa. Y sin máquina de coser, no hay ingresos. Clara sintió el peso del silencio. Raíces no era un banco, no cobraba intereses, pero tampoco era infinito. Cada peso que prestaba era un riesgo calculado con el corazón, no con algoritmos. Esa noche Ariel caminó hasta el viejo puerto de Tel Aviv, donde las olas golpeaban los muelles como deudas impagas. Recordó las palabras de su abuelo: un relojero no repara el tiempo, solo lo hace visible. ¿Y él? ¿Qué estaba reparando? En Buenos Aires, Clara encendió una vela frente a la foto de su bisabuela, una judía polaca que llegó a Argentina con un costurero y la obsesión de que la plata se gasta, pero el oficio no. Sofía tenía un oficio. Amadou tenía pozos. Pero el mundo, otra vez, les demostraba que la fe no era suficiente. Pasaron 3 meses. Ariel no cerró la startup. En lugar de filtros, su equipo diseñó redes de niebla, mallas que capturaban la humedad del aire en las madrugadas del desierto. No era la solución perfecta, pero era algo. Amadou envió un audio desde Agadez: los niños lamen el rocío de las mallas como si fuera miel. No era riqueza, pero era vida. Clara, por su parte, transformó Raíces en una cooperativa. Las madres que recibían préstamos ahora aportaban un porcentaje simbólico a un fondo común, que usaban para comprar máquinas de coser en grupo y alquilar talleres. Sofía fue la primera en firmar el nuevo contrato. Ahora el riesgo es de todas, dijo Clara. Como debe ser, respondió Sofía. Años después, un periodista británico escribió un artículo titulado La economía de los profetas, cómo el judío errante inventó el capitalismo ético. Citaba a los Rothschild, a Bernard de Nueva Orleans, a Ariel y a Clara como ejemplos de una tradición oculta. Pero ellos nunca lo leyeron. Ariel seguía en Tel Aviv, aunque ahora pasaba más tiempo en el Sahel que en su apartamento. Clara había abierto una segunda sede de Raíces en Santiago de Chile. Ninguno de los dos se había hecho millonario. Pero una tarde, mientras Ariel enseñaba a un grupo de mujeres tuareg a reparar las mallas de niebla, y Clara ayudaba a Sofía a cortar tela para un pedido de uniformes escolares, ambos sintieron lo mismo: el peso ligero de un futuro que, contra todo pronóstico, había crecido. Porque la riqueza al final no era el árbol. Era la sombra que daba.